idea es calzón quitado, Mark, O sea, bueno. Se sacaba todo. Bueno, bienvenidos a la segunda emisión de Vino Teatro. Esta noche de 15 de agosto de 2019 tengo el agrado de tener de invitado a Marcos Videla. Aplausos para mí. Un aplauso para mí. De mí mismo para mí mismo. Y bueno, con Marcos tenemos una larga historia que quizás en el devenir de esta entrevista u otras, si es que hay la posibilidad de hacer otras, podamos seguir desarrollando. No quisiera quemarlos a ustedes oyentes, pero hay una larga historia y nos une profundamente el teatro y el hecho creativo por sobre todas las cosas. Y en buena hora que tengamos esta posibilidad de hablar y que extrapolemos un poco con respecto al teatro y la vida y todas estas cuestiones que nos pueden enriquecer. Y en plan también de formalizar un poco este ciclo que había arrancado hace ya unas semanas. Y bueno, acá estamos. Voy a dejar de hablar un poco. Mark, te quería preguntar una cosa, que esta es una de las pautas que quería arrancar con el ciclo. ¿Cómo llega el vino a tu vida? Yo el primer contacto que tengo con el vino es con un postre que me hacía mi papá cuando yo era chico. Que había dos postres que nos hacía. Nos hacía el clásico huevo batido con azúcar, con una tacita cada uno. Nosotros somos 3 hermanos varones. Nos ponía un huevo con un poco de azúcar, una cucharita, lo batía y era impresionante cómo batía. Ajá. Y nos daba el huevo batido. Y por otro lado era dulce de leche con vino. Una cucharada grande de dulce de leche en esas tacitas chicas que te digo, y tiraba una gotita de vino tinto y mezclaba. Lo recomiendo a todos los oyentes, inclusive a vos, que lo pruebes. Es apenitas, es un sustito de vino. Ajá. Hace que el dulce de leche se vuelva líquido, o sea, se pone más líquido y no tan espeso. Pero además la mixtura entre el dulce de leche y el vino tinto deja un sabor. Es como cuando se emborracha una torta, que uno le siente el alcoholcito. Un postre muy rico y yo era chico. ¿Y eso es algo que de pronto lo volverías a hacer? Lo he hecho más de una vez, sí. Ajá. Sí, de Mira, hecho. nunca escuché eso. Dice, el huevo batido es mi postre de cabecera, siempre tengo huevos en la heladera y cuando no tengo un postre, huevos y azúcar siempre tengo. Y más de una vez he recurrido al tinto con vino con dulce de leche. Así llegó. Y después el vino, el primer vino fue el Bordolino. Era un vino que recuerdo salía $1. En aquel entonces, con un amigo a los 14, nuestras primeras veces que bebíamos bebidas alcohólicas, íbamos en una moto Zanela en Chapadmalal. A la vuelta de su casa había un almacén donde venderle alcohol a los menores estaba prohibido, pero como era un almacén y íbamos y comprábamos pan, galletitas, una caja de vino y la llevábamos escondida abajo de la remera y los guardábamos, comprábamos 2 cajas de Bordolino, $1 cada uno, y los guardábamos abajo de la almohada hasta que llegaba la noche, todos iban a dormir y ahí sí, tomábamos y íbamos a la fiesta del club, que había un club que se llamaba La Abuela Catalina, y tomábamos vino de caja. Y, ese fue, digamos, el momento, cómo encontrás el vino. Pero desde ese momento, ¿sentís que se transformó como en algo que podés considerar como rito? ¿En qué aspecto rito? El rito, claro, como decir, justamente la idea es tratar de aunar las dos fuerzas, esto del vino, teatro y el rito a ver, yo lo llamo rito, quizás vos no, pero esto de tomarse un vino con alguien, ¿no? No, para mí no es rito, no le doy el valor de rito. Sí, cosas que van el asado sin vino me parece que no tiene sentido. Ahí va, esas cosas. Me parece como un asado con agua o gaseosa, me parece que no va. Lo mismo que una pizza con cerveza, son como que van de la mano. Vino Claro. tinto con cerveza me parece un desastre.
Vino tinto con cerveza me hace doler la cabeza, rima, y no lo puedo tomar junto. Entonces siempre es la decisión o vino o cerveza. Ajá. Y con la pizza va la birra, no podría tomar vino con pizza. Un asado con cerveza sí, pero prefiero tomarlo con tinto. Es Ajá. como son amigos inseparables. Bueno, ahí va, ahí va. De alguna manera eso tiene que ver con lo que te estoy diciendo, o lo que te estoy preguntando. Y ahora sí, justamente nos introduje en esto que nos vincula con el teatro. No quisiera reparar en eso, quisiera que en tal caso eso fluya, pero haciéndote la misma pregunta ahora con el teatro, ¿cómo llega el teatro a vos? De casualidad. Ok, Porque está nunca, bueno. no tengo familia, no vengo de una familia teatrera, nunca me hablaron de teatro, en mi ambiente escolar tampoco. Y un compañero de colegio iba a hacer teatro un día, yo me acuerdo que eran los martes, que nos juntábamos después que él salía de unas clases de teatro en el Centro Cultural San Martín. Y, y yo me encontraba con él y siempre salía muy contento él. Él sí, ya desde chico tenía en la mente ser actor, quiero ser actor cuando sea grande. Y entonces, por ende, iba y estudiaba en un taller. Y él salía muy contento y me dice, tenés que venir, tenés que venir, tenés que venir. Y yo le decía, no, a mí el teatro no me gusta, no, o sea, me parecía algo muy ajeno a mí. Y me dice, por lo menos venía a ver una clase. Y fui a ver una clase ahí al Centro Cultural San Martín. Llegamos un poco tarde, la clase ya estaba empezada y ya cuando entramos había un chico que había descolgado un cuadro grande de una pared a punto de partírselo en la cabeza a una chica. Claramente era una escena, pero ¿Está descontextualizada para vos? cuando entré fue como, la palabra fue intenso. Qué intenso esto. Porque él estaba a los gritos, ¡te voy a Es algo que me matar! gustaría subrayar ahí, si me permitís la interrupción. Intenso es sinónimo de Marcos Videla acá. Ahora Sí, vamos a sí. llegar a eso. Sí, Una por favor, persona dale. intensa, me identifico con la intensidad me gusta la gente intensa también. Ujú. Y vi eso, y el chico era, ¿te acordás que había un programa del bar? Ujú. Sí, sí, Bueno, sí. el pibe había salido, ya había estado en ese reality show, entonces era conocido, y esta estupidez de la fama, o sea, y era como, en este taller viene esta persona que es famosa, entre comillas, porque no quiere decir que la fama haga bien actuar a la gente, actuar bien a la gente. Pero bueno, entonces llego y ya de por sí fue un choque de intensidad, que no sé si me agradó o me desagradó, pero que fue intenso. Y me senté a mirar esa clase y la clase consistía en un ejercicio donde pasaban de a parejas y una de las dos personas, generalmente era todo muy heteronormado, pasaban un tipo y una mina y era un clásico matrimonio, y la mujer le empezaba como a romper las pelotas al marido, echándole cosas en cara, y el marido no tenía que contestar y acumular. El ejercicio era de recibir, acumular y explotar. Cuando el profesor le daba la orden al que acumulaba, explotaba 20 años de silencio de un matrimonio de no haber hablado. Ok. La pauta era esa. Cuando mi amigo le dijo al profesor, mi amigo se llama Marcos, hacelo pasar. En un momento termina esta situación y dice, ahora pasan Marcos y Catalina. Y yo digo, bueno, debe haber un tocayo acá en el grupo. Empiezo a buscar y el profesor me dice, no, vos, pasá. Digo, no, yo vine a mirar, gracias. Y todos se empezaron, dale, pasá, dale, Marcos, pasá. Y a mí es una situación que me incomoda mucho cuando la gente te dice, dale. O me enojo y le digo, no, se van todos a la mierda y me voy. O accedo, no me quedo 2 horas. ¿Esto es algo que te pasa hoy en retrospectiva o te pasó en... No, siempre me pasa que si estoy en un lugar, dale, bueno, o lo hago o soy muy tajante que me dejas de decir dale. Claro. No sostengo el dale, no tengo ganas, dale, no, Claro. no, pero vamos, no. Te mando la mierda de una o lo hago. Y en ese momento fue como, bueno, dale, me paré, no sé qué me hizo parar y pasar. Y me puso una chica que era muy buena actriz, que me dijo de todo.
Y yo al principio me empecé a reír incómodamente y después ya me dieron ganas de contestarle y el profesor muy A todo atinado. esto, perdóname, sin experiencia previa, Ninguna. te mandaste ahí. Me mandé ahí y me empezó a pasar. Primero me reí tímidamente, Claro. incómodamente, de estar en escena, de estar siendo mirado, de que una mina me decía cosas horribles. Y en un buen momento me empezó a decir cosas muy feas y muy en serio. La chica era muy buena actriz. Al punto de que me empezaron a molestar algunas cosas. Hasta de describirme físicamente algo que me incomodó de mi propio, no sé, no me acuerdo bien qué me dijo, pero esa remera, Ajá. no sé, me entró a agredir con cosas mías que ya eran personales y me empecé a enojar y me dieron ganas de contestarle y el profesor me decía hold, hold y yo quería contestar y cuando me dejó contestarle exploté y le dije de todo y me pareció sumamente alivianador. Se me generó ese movimiento de tensión, de acumule y de explosión. Ella recibió mi respuesta y después sobrevivir un aplauso porque fue intenso, la escena que se dio entre los dos fue intensa. Entonces fue como descubrir ahí un juego. Ajá. Y fue la sensación de, esto es muy divertido. O sea, es la manera en que le quise contestar a tanta gente tantas veces y en la vida real uno no lo hace porque... Por los prioritos, por sí. las normas, por todo. Y fue como, bueno, acá se puede jugar. Y terminó y todo bien. No es que nos quedamos enojados con la chica, nos cagamos todos de risa. Y me pareció que era el juego de las libertades el teatro. Fue el de entender eso. Que es todo lo que por ahí la vida te condiciona a no hacer. En el teatro vos podés hacer lo que quieras. Siempre con ciertos límites, ¿no? Pero fue eso, el descubrimiento. Y ahí fue, no me quiero ir más. Y volví al martes siguiente y ahí se dio que conocimos otros dos chicos que hacían ese taller, que estaban en el mismo colegio que nosotros, y ellos tenían un cantobar. Y ahí empezamos en ese cantobar ellos hacían unos personajes, largaban varios temas de cantobar y en un momento cortaban, hacían un personaje de una paraguaya y otro hacía de pastor brasilero. Hacían un mini sketch, la gente se divertía mucho y le decían, che, hagan más de esto, y empezamos a armar entre nosotros numeritos para ir metiéndonos ahí en ese como interludio entre los temas y un buen día dijimos hagamos un espectáculo y empezamos a armar todo un show de humor. Ajá. Que hacíamos a la gorra los jueves por la noche en un lugar que se llamaba Arte por Tres y ahí durante mucho tiempo, durante 4 años hicimos humor de lo que se nos cantó el culo y era la libertad total. Yo me acuerdo de sentir ese espacio de libertad total, de cosas que yo hacía en mi vida que eran secretas, iba y las exponía en escena y la gente no terminaba. Yo veía que la gente se reía de algo que era sumamente ridículo puesto en escena, pero eran cosas que a mí me pasaban en la vida real y nunca era como si estuviese disfrazado ahí arriba ya fuese que fuese real o inventado, la gente no sabe si eso es verdad o no es verdad. Lo entiende como teatro, como que eso pasa ahí, como que le está pasando a ese personaje que vos interpretás, y uno puede trasvestir un montón de emociones que le pasan en la vida que no tiene como mierda comunicarlas, ahí arriba de la escena, y pasa algo muy potente, que se comunica de todo. Se comunica de todo, muy buen punto. En paralelo a esto, porque voy a traer algo a colación que es algo que podemos hablar ahora. Sí. Vos estabas con medicina. Yo estudié medicina hasta quinto año. Medicina hasta quinto año. Sí. Y a raíz de este descubrimiento pletórico, pleno, dejaste medicina. Sí, en realidad fue más paulatino. Más paulatino porque sí. Cuando empecé, de hecho para mí en un momento era... estábamos haciendo una obra con el rejunte de los mejores sketches de todo el año y estaba panfleteando mi obra y voy y le digo a la kiosquera, a la que siempre le compraba cosas, le digo, te invito a verme. ¿Y sos actor? Me dice. Le digo, no, yo soy médico. No, mira. Yo voy a ser médico, ¿no? Y tenía un tema con eso, de que como si el actor era un hobby. También, de nuevo, por no venir de una familia de actores donde el arte no está bien visto, entonces es como el hobby es como ir a jugar al fútbol. Exacto. Entonces, bueno, andá a jugar un partidito, pero dedicate a algo en serio. Y como si lo menospreciaran como actividad. Entiendo.
Y al punto de yo menospreciarla yo mismo, decir, no, yo no soy actor, yo soy futuro médico. Por una imposición, si se quiere. Sí, o comprar ese modelo y autoimponérmelo, porque a la larga nadie tampoco me obligaba, era una imposición propia de la cultura y la educación mía que me hacía pensar así. Pero por suerte, bueno, nada, fue pasando el tiempo y fui haciendo las dos cosas paralelamente y la verdad que siempre la pasé bien haciendo teatro, siempre fue un goce. Y desde siempre entiendo que nada, vinimos acá a gozar. Y la medicina se me tornó, primero que la medicina acá en la Argentina es muy mala, está muy mal organizada administrativamente, no funciona bien el sistema de salud. Y ser médico requiere de mucho esfuerzo, está en juego la salud de las personas, no da como hacerla a medias. Yo soy una persona que o voy con todo con algo o no lo hago. O sea, medio extremista, pero soy así, o no lo hago o lo hago con todo lo que tengo. Y en un momento empecé a darme cuenta que estaba dándole más bola al teatro que a la medicina, y en un momento lo conozco por vueltas de la vida, termino conociéndolo a Fernando Peña, trabajando con él durante 1 año y medio hasta que se muere. En ese 1 año y medio hubo un momento donde cuelgo la carrera, la dejo stand-by, no decido dejarla, pero la dejo stand-by, como 1 año. Y con él estábamos haciendo un montón de cosas y él la estaba pasando muy bien. Y él se murió muy repentinamente. Y cuando muere, fue como, bueno, a ver, voy a retomar esto que dejé colgado. Tenía que rendir un final que me había quedado colgado, estudié un mes. Fui, rendí, me saqué un 9, bajé las escaleras del hospital de clínicas y dije, hasta acá. Wow. Fue muy concreto que no quería estar ahí, que no quería ser médico, que no quería sacrificar mi vida a eso. Hubiese sido un gran médico, porque es una persona muy inteligente, muy estudiosa. Quería reparar en eso, si me permitís, porque a ver, de nuevo, esto es algo que quizás podemos desarrollar más adelante, pero habiendo trabajado con Marcos en determinados proyectos, en determinados marcos, hay en tu punto de vista, o sea, si bien dejaste la carrera, está presente en vos reparar en eso desde el punto de vista creativo, a veces, cuando se presenta la posibilidad de que justamente, por ejemplo, en la creación de un personaje o dentro del marco de una historia, vos traigas a colación lo que vos sabés del organismo, de cómo funciona el cuerpo. Sí, sí. Y supongo que vos como actor, teniendo eso presente, también podés reparar en eso para, ¿cómo decirlo? Para cuando presentás algo, reparar en qué recibe, justamente qué comunican ustedes o qué comunicas vos en el espectador para saber qué recibe. No sé si me explico con eso. Orgánicamente hablando, ¿sí? Sí. O sea, quizás no tan puntilloso, pero como que lo tenés presente. Están esas dos cosas conviviendo al mismo tiempo. Es que, bueno, para mí sí, el humano es como multifactorial y el hecho de todo suma en todos lados. Hasta creo que el hecho de estar estudiando, haciendo teatro, a mí me volvía una persona más extrovertida cuando estaba intentando ser médico. Entiendo. Y viceversa, aprender el funcionamiento del organismo, del cuerpo, cómo un cuerpo está sano, cómo un cuerpo está enfermo, qué pasa. No hay situación más angustiante que la enfermedad. Y yo creo que el actor tiene que nutrirse de lo que le pasa, de lo que le pasa al resto, de la observación, de los cuerpos, de las personas, y sobre todo de las almas y los espíritus. Y en toda la etapa hospitalaria hay esta parte muy rígida de los primeros 3 años de la carrera, que son sentar el culo en una silla y leer un libro para ir a rendir un examen y adquirir muchísimo volumen de información, que eso te expande la cabeza a nivel información, pero no tanto de lo que es lo humano. Ahora, cuando empecé en la parte de la unidad hospitalaria, donde veía pacientes todos los días, encontrás gente que está sola, gente que está sufriendo, gente que está cercana a la muerte, gente que tiene una enfermedad terminal, gente que no sabe lo que le pasa. Se ponen muchas angustias en el medio, las mismas angustias de tus compañeros teniendo que rendir. Lo humano está puesto en juego en todos lados, en cualquier trabajo.
pero la medicina estaba muy puesto ahí en juego. A mí me daba mucho pavor y fue uno de los momentos también una de las cuestiones por las cuales decidí dejar, era que yo veía que mis compañeros de medicina se preocupaban por cuándo iban a salir, mucha gente que venía del interior, que entonces venían solos, entonces acá estaban solos, entonces se agrupaban mucho y hacían grupos de amigos, y eran todos personas muy jóvenes que querían joder y salir de joda, entonces iban, estudiaban, pero ¿y el viernes qué hacemos? Y también son humanos que quieren joder y salir, pero para mí, yo al médico lo tengo puesto en un lugar en un cierto pedestal de esos médicos sacrificados como Favaloro, donde hay un ideal a alcanzar que es el médico correcto que voluntariosamente da su vida a los demás. Porque ese es el sacrificio al cual yo le saqué el cuerpo, porque era lo que iba a hacer si seguía haciéndolo, que era ir al 100% y dar mi vida para los demás, poniéndome en un segundo plano. Que no veo que pase, por eso también es como que en este país no le dan las condiciones a los médicos para que vivan bien, lo mismo que hacen con los maestros, son personas que están encargadas de educar a una población, de sanar a una población, no tienen los medios para hacerlo y todo el mundo le está pidiendo un plus o un poco más, o que aguanten, y me parece nefasto. Pero digo, todo eso enriquece a nivel de lo que es ensanchar las emociones personales para poder después interpretar distintos roles o distintos personajes o entender de qué habla una obra o qué tipo de mensaje puede salir de ahí desde lo emocional, lo espiritual y lo corpóreo. Buenísimo esa conexión que hiciste porque quería introducirme en esta parte, cuando hablaste de la educación. ¿Cómo ves vos en términos de justamente formación de actores? Vos estás bueno, ya vamos a llegar a ese punto en el cual yo te pregunto en qué andas ahora. Pero de momento, en lo que venís haciendo de formación actoral, a raíz de justamente este descubrimiento que hiciste cuando te encontraste con el teatro, ¿no? Y todo lo que viniste haciendo. ¿Cómo ves la formación actoral? ¿Cuál fue tu formación, de alguna manera, y cuando empezaste? ¿Y cómo la ves en términos generales? ¿Qué crees que hay de positivo? ¿Qué crees que hay de negativo? ¿Qué crees que falta, quizás? No, para mí yo creo puntualmente en lo que es el arte, me parece mal encasillar. No creo que uno pueda limitar la carrera de actor a 5 años de carrera en la UNA, como se hace con... Creo que en sí, en términos generales, la forma en la que se intenta estructurar todo en este mundo, al igual que estaba en desacuerdo con la forma en la que estaba estructurada la carrera de medicina, donde vos te pasás un año entero estudiando el cuerpo, un año entero en segundo año estudiando la fisiología, el funcionamiento de ese cuerpo, en tercer año la patología, cómo se enferma, recién en cuarto año vos vas a ver pacientes de cómo esa patología que se manifestó, cuáles son los síntomas, cómo detectarlos, y recién ahí empezás a ver materias como farmacología o clínica y cómo ir curando ese cuerpo que se enfermó y esa patología. Y es como que perdés un montón de tiempo, años, desgaste y energía aprendiendo todo eso lejos del paciente, cosa que yo lo acercaría desde el primer día, a un montón de teoría que está bueno saberla, pero de repente alguien que va a ser oftalmólogo se come un montón de años para después terminar enfocándose en el ojo. Ajá. En el actor siento que de repente, nunca hice una carrera formal, pero vivo enfrente de la UNA, tengo conocidos que han hecho esa carrera y vos tenés materias rítmicas, entonces te ponen a golpear la mesa rítmicamente para poder entender cómo generar un ritmo, cómo el cuerpo entra en cierto movimiento. Y hay algo que está bueno que va generando como una cierta predisposición del cuerpo a estar dispuesto a actuar. Pero hay un montón de cosas que quedan por afuera que no son abarcables. Desde un libro doctoral no te llegan. No creo en los métodos. Todo lo de las corrientes que han tratado de establecer verdades, el método de Stanislavski o el método y el gran método y las corrientes teatrales, me parece que son intentos de ir... A mí me parece que, no conozco mucho de historia del teatro, pero tengo entendido que anteriormente era muy declamativo y en algún momento el método lo volvió más verídico o veraz o más... que
que el teatro sea como en la vida, que en el cine uno ve a la persona como en la vida, y de repente el teatro en realidad es una expresión artística que puede ser como se nos cante el culo, me parece a mí. Yo soy más tendiente así, que no hay una forma de hacer, no hay una forma de hacer Shakespeare, pero se viene trasladando historia tras historia, de generación en generación, cómo se debe interpretar Shakespeare, y yo creo que Shakespeare se puede interpretar como se te cante el culo. Hay un montón de letrados que van a decir esto no es Shakespeare, si vos lo haces en el baño de tu casa, leyéndolo de atrás para adelante, pero si quisieras hacerlo, para mí la libertad del teatro lo permite, la libertad artística de hacer lo que se te cante el culo. Eso, yo creo más en eso, y me gusta cuando alguien empieza no a repetir y copiar lo que viene viendo, o cuando, me da fiaca cuando alguien quiere ser como Robert De Niro, o quiere imitar a alguien y quiere alcanzar algo que alguien ya alcanzó, cuando me parece que no hay nada para alcanzar, si hay mucho para investigar para adentro, y de buscar nuevas formas todo el tiempo de comunicar. Como diría el querido Costia de La Gaviota, buscar nuevas formas. Perdóname de nuevo la interrupción, pero me voy a ir metiendo en la medida que sacás algo que podemos llegar a desglosar más aún. Esto que decís con respecto a, bueno, las nuevas formas, y a lo que iba a ir concretamente es esto. Hacer un Shakespeare que quizás para un elocuente shakespeariano lo puede considerar como que no está bien visto, como que la rima iámbica no está bien o lo que sea. ¿Crees que como uno quiera concebir al teatro y como a uno le resuena el teatro, es eso, y también como el espectador lo recibe? Es decir, cómo uno comunica aquello que quiere decir o aquello que quiere contar, digamos, una historia, por ejemplo. Es un regocijo propio del actor que lo está haciendo, pero también pensando en aquel que lo recibe. ¿Me explico con eso? Sí. ¿Reparás en eso cuando vos craneas algo, cuando vos pensás una hipótesis? ¿Reparás en cómo la persona, aquel que te ve, que completa el ciclo, lo recibe? No, es algo que fui soltando cada vez más con el tiempo, que en algún momento traté de tener como, bueno, yo voy a querer que las personas que vengan a ver esto sientan y piensen esto. Entonces uno empieza a armar algo muy direccionado. Ajá. Es como, te voy a asustar, ¿eh? ¡Ah! ¿Te asustaste? Y en realidad ahí es como que le estás poniendo una sola dirección, y el éxito sería que se asuste y que te corrobore y vos podés chequear que se asustó. Entonces ahí hay algo que, bueno, y en realidad cada uno es un mundo. Exacto. Cada uno recibe. Fernando Peña decía, la gente, el público es rarísimo, se ríe cuando yo quiero que se rían, silencio total, y de repente digo una barbaridad y se ríe todo el teatro. O gente que me dijo, cuando la gente se ríe es porque dijiste una gran verdad. Se empiezan a establecer un montón de frases o dinámicas de que intentan atrapar normas o reglas o teorías, y a mí me parece que en realidad queda supedido. Y partamos también, desglosemos que actuación es una cosa, la palabra teatro es a mí lo que más me mueve de la actuación, porque es lo que está vivo. A mí actuar frente a cámara no es lo que más me gusta, porque si te equivocás, lo borrás, más hoy en día donde las podés borrar automáticamente. Sí, y vamos de nuevo hasta que quede, y eso que quedó queda ahí para siempre. Tiene algo de bello que queda ahí para siempre, una película. ¿Crees en esto de que, por ejemplo, una obra de teatro es más propiedad del actor versus un film que es más propiedad del director / editor? No, yo creo que no creo como en las propiedades, porque al contrario, para mí lo hermoso del teatro es que sucede una sola vez. Exacto. Entre, como dice Peter Brook, un espacio vacío, un actor en escena y alguien que lo vea, porque si no, no se completa el ciclo. Ese que ve, depende de quién sea y el día en el que esté y dónde esté, va a percibir algo que va a ser su percepción, y lo que es innegable es que estás ahí y el otro está, son dos cuerpos vivos.
En la proyección de una película puede ser que uno note que estaban vivos esos que están ahí, pero no sé, hoy en día puedo verlo a Marlon Brando que ya no está más vivo y lo puedo seguir viendo. Y voy a verlo hacer 1000 veces lo mismo porque rebobino y adelanto y va a volver a hacer la misma escena, no la cambia. En cambio en el teatro, desde lo personal, en la ejecución de... que ahí es donde viene el arte, uno de repetirse y reencontrarse y renovarse, pero el que viene ve eso por primera vez. Inclusive la gente, a mí me ha pasado de que una novia me venga a ver todas las funciones de obra y las disfrutó todas distintas, y en cada una encontraba algo distinto, me encontraba a mí distinto y encontraba a los otros actores distintos, y ya se sabía hasta los textos de la obra, pero hasta podía ver cómo las inflexiones eran distintas según lo que iba. Porque también no es un automatismo que uno aprende de memoria. De repente tu compañero, lo mismo que te dice siempre, o cambió una palabra o cambió un tono y vos recibís eso, y si sos una persona que no está repitiendo de memoria lo que logró la vez pasada y va a reencontrar ahí, empieza a haber un juego que es de lo más interesante. Pero a mí volviendo un poco hacia atrás, el teatro es lindo, yo le llamo teatro a algo muy amplio, que es desde pensar una idea, a escribir algo, a juntarme, la parte creativa es hermosa, la de ir inventando algo, porque hay algo que también entendí desde el momento cero, que es, ahí está la libertad total, el escenario es una hoja en blanco que uno puede hacer lo que quiera, y siempre estamos en el brete de ¿qué hago? Porque lleva mucho tiempo el producto terminado, tener una idea, sostenerla en el tiempo, buscar gente y comentársela y que esté de acuerdo con juntarse para eso, pero ya en el momento que le contaste tu idea a un otro, así como el espectador después ve otra cosa, ese otro ya entendió otra cosa de esa idea y ya empieza a haber fusión, desacuerdos, acuerdos, creatividad conjunta, y eso empieza a ser como una masa viva, que para mí la obra es una masa viva que va agarrando ciertas formas y uno dice, bueno, hasta acá. En los últimos años me vinculé con Lisandro Rodríguez, que él trabaja mucho así, con lo que él llama collage, de ir generando capas de material, juntar, para después tener todo ese material y hacer, bueno, esto lo pego acá, esto lo corro más acá, esto lo saco, esto está buenísimo, pero va para otra obra, a esto qué le falta, y traer y empezar a reordenar, y él como descree del estreno, esa tensión del estreno, de lograr la perfección para estrenar. Estamos hasta acá, vamos a estrenar, y es abrir a otra instancia que es la mirada del público, donde se cierra el ciclo, y ahí ya te devuelve algo. La sola presencia de un espectador te pone en una situación de seguir adelante y resolver eso que estás dando. No vale cortar y decir, ay, me equivoqué, vamos de nuevo. Claro. Como se puede hacer en el cine. Exacto. Y sale lo que sale. Y después uno puede rever, me gustó, no me gustó, escucha las opiniones ajenas y va a la segunda función con toda esa carga de lo que sucedió ahí, de las opiniones que le dieron, de la reevaluación que hizo, de aquello nuevo que se le ocurre, y también eso, no intentar enmarcarlo y lograr cierta perfección si se quiere, sino entenderlo como algo vivo, que bueno, a ver qué pasa la que viene. Dijiste algo que me puede llevar a la siguiente pregunta. Esto de perfección, en plan de encontrar la perfección, ¿es eso? Bueno, de alguna manera lo dijiste, ¿no? Pero, o trascender. No creo en la perfección en ningún ámbito. En ningún ámbito, de acuerdo. De hecho, somos sumamente imperfectos y todo es imperfecto, y eso es lo bello de la vida. Yo creo que justamente... Pero la trascendencia. Eso. La trascendencia, hace poco hice un curso de meditación trascendental, y hablan es muy simple, son 15 minutos de repetir un mantra para adentro hasta que es normal que vengan pensamientos, y en vez de luchar contra esos pensamientos, ponerle el mantra encima para que solitos se vayan. Y volver al mantra, y estar repitiendo el mantra hasta que en un momento sentir que el mantra se fue, y uno logra como un estado de profundidad, como si fuese el blanco total, el alfa, y uno está ahí en un estado trascendental, está trascendiendo todo esto, está un poquito como más allá de todo, y de repente volvés acá. Pero ese estado, esa conexión es muy concreta, y puede estar asociada a ese momento de quietud y silencio que se logra en una meditación, o a la inversa, en un estado de altera y locura, representando un personaje,
cuando yo sé que tenía que decir esto y hacer una cierta acción, pongámosle violenta para ponerlo en otros términos de la otra quietud, pero de repente algo se apoderó de mí y no estoy en control, sino que estoy como en un descontrol controlado sería, porque sé que estoy en un teatro, Exacto. que no voy a matar a nadie, pero a la vez estoy entregado a eso y mi compañero me está recibiendo y entre los dos pasa algo que después si pudiéramos hacerlo, los dos diríamos, uff. ¿Qué es lo que hace el espectador cuando realmente pasa algo? Siente como un uff. Es como el fútbol cuando el hincha está esperando ahí, patean y pasa cerca y toda la tribuna hace ¡uh! Es algo que se apodera de todos. Todos están esperando algo y distinto es cuando no pasa nada en el partido y uno se pone a charlar con el de al lado. En el teatro pasa lo mismo. Cuando algo pasa, trasciende todo y hay algo que después uno trata de capturar con las palabras, el espectador en la devolución te lo intenta decir, pero generalmente cuando eso pasa no hay palabra. Es como que, che, no sé qué decirte. Y vos decís, sí, no me digas nada, que ya sé. Antes que desarrolles eso, dos cosas para ir cerrando nuestra charla de hoy. La primera es, si querés, esto es algo que abro ahora, ¿eh? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora y dónde te encontramos? La gente que está escuchando, si Dios quiere, ¿dónde te encuentra? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo algo que se llama Charlas SED. Es un trabajo que está basado en las charlas TED, que son esas famosas charlas en las cuales gente especializada en algún tema van y hablan 15 minutos sobre eso que saben a un público ávido de conocimiento. Muy bien. Lo que hacemos es lo mismo. Yo interpreto a Thomas Winkler, que es un asesor financiero, que da una charla sobre inteligencia financiera, sobre alfabetismo financiero, y estamos haciéndolo de manera itinerante, cambiando de lugar en la medida que vamos pudiendo. Hicimos 2 en un lugar, frenamos y ahora estamos haciendo 2 en Animal Teatro, que queda en Castro 561, si mal no recuerdo, y nos queda solo este viernes 16 de agosto. Después veremos dónde lo hacemos. La idea es seguir haciéndolo y que sea así iterante. Lo bueno es que al ser charlas es algo que está muy vivo, que es adaptable a cualquier ámbito, que podríamos hacerlo en una plaza a las 4 de la tarde y readaptarlo. Usamos proyecciones y demás, que nos viene bien hacerlo en una sala. Pero yo creo que lo podríamos hacer en cualquier lado. De hecho, la primera vez que lo hicimos se nos cortó la luz y lo hicimos a oscuras, iluminándolo con celulares. Doy fe que esa experiencia fue muy enriquecedora. Y también la cual que tiene proyecciones también. ¿Y dónde te encontramos, crees? ¿O ¿Dónde me encuentran? dónde te encuentran? ¿En Instagram? En Instagram Y esas redes, en es, caso de que quieran seguir investigando. a arroba charlassed es Sí. el Instagram. Justo se acaba de sortear una entrada. Ahí encuentran toda la información de Charlas SED. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Exacto, sí. Sí. Bueno, abro el juego para ver si justamente aquellos que te escuchan en esta entrevista. Bueno, mi Instagram personal, que lo tengo privado porque no lo uso a nivel coso, pero tampoco le he negado la amistad a nadie. Es Marcos creo. Videla, ok, sí. Okay, Marcos-Videla, ok. Es mi Instagram. La idea, vuelvo un poco a esto, la idea de este ciclo de entrevistas es que ustedes oyentes, en el mejor de los casos, conozcan a aquellas personas que quizás hayan visto en escena desde otro lugar y por consiguiente quieran compartir más experiencias con aquellas personas. Entonces procedo a hacerte esta pregunta que quiero que se transforme en algo reiterativo, pero no por ende negativo, que se pueda tomar a mal, pero me parece que es algo muy rico, que lo dijiste en un momento y por eso te dije que íbamos cerrando. Vos como espectador, viendo una obra que te vuela la cabeza, y vos con todo este bagaje justamente médico, orgánico que tenés, ¿qué te pasa? Yo creo que
es como... es muy raro, porque no hay un factor determinante y es algo que yo siempre trato de... Me encantaría encontrar respuestas para un montón de cosas y el teatro se la vivo buscando de qué es lo que me vuelve la cabeza o qué obra me voló la cabeza y de repente es increíble. Una vez se me viene El hipervínculo, una obra de Feldman que fui a ver con una amiga que llegó tarde. El hecho de que llegara tarde mi amiga hizo que yo entrara solo, le dejé la entrada y ella pudo entrar al segundo acto. No, perdón, llegó tarde y la dejaron pasar al pullman arriba. Ajá. Entonces yo terminé sentado en la sala grande del Teatro San Martín, solo en el borde que daba al pasillo, con el lugar de la butaca de mi compañera vacía, a un teatro lleno, pero fue como ver la obra solo. Wow. Y a mí, yo soy muy de tener en cuenta al otro. Entonces, si yo voy con alguien, enseguida estoy como no solo teniendo mi propia mirada, sino que además tengo un abanico de posibilidades en mi cabeza de qué puede llegar a estar pensando el otro con lo que yo conozco del otro y hago como una interpretación doble de la obra, de lo que yo recibo y lo que puede estar recibiendo el otro. Y en el medio, después cuando sale a charlar con el otro, trato de entender qué le pasó al otro con esa obra. Entonces, pero al recibirla solo fue como yo estaba cansado ese día, entonces me relajé en la butaca, no moví un músculo y la obra me entró por un tubo. Me emocioné. Me... La palabra se entró, porque la tenía dentro de mis emociones y mis ideas y mis pensamientos. Hubo un intervalo donde mi amiga pudo bajar y yo estaba fascinado con esa primera parte y ella ya vino y me dijo, le digo, y contento y ella me dijo, no me gustó la primera parte, esperemos que la segunda parte mejore. Y ahí fue como algo muy concreto de, de las ópticas distintas que tenemos todos Ajá. y de cómo algo que a mí me estaba súper atravesando, después me condicionó su malestar con la obra en la segunda parte. Y entonces estamos condicionados por todo, por el que tenemos al lado, por la obra en sí, por nuestro estado, por ese día. Entonces no sé si hay reglas matemáticas de qué puede volar o no la cabeza. Probablemente si la vuelvo a ver a esa obra me guste de nuevo. Pero hay estados o momentos. Se me viene Viejo Solo y Puto de Sergio Boris. Me pareció una obra espectacular y fui a ver otra de él que era sobre Artaud. Era un ciclo de invocaciones, le tocó Artaud, hizo una obra muy a su estilo. Y era un bombazo, era como una pata de elefante en el pecho. Pero yo venía de ver en el FIBA una banda de cumbia, entré súper festivo y después de ahí me iba a ver la obra y después a una fiesta. Entonces yo estaba con espíritu festivo y la obra era un pelotazo en las bolas. Y fue súper angustiante, hubo gente que se paró y se fue. Y yo me la banqué hasta el final y me angustió. Y no coincidía el estado que la obra me produjo de angustia con la fiesta que yo traía de antes y a la fiesta a la cual iba. Y se me llenó el culo de preguntas de ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Me angustió sumamente. Hubiera preferido ver un espectáculo de clown que me mantuviera arriba, pero Ajá. bueno, el teatro hizo lo suyo y me angustió. Pero No tiene puntualmente. control uno con lo que le pasa. Entiendo. Pero si podés traer a colación aquella obra que voy a refrasear un poco la pregunta. En plan también de terminar con una nota reflectiva, que no es que no la sea esta, pero aquella obra que te haya dejado, justamente para replantear la pregunta, sin palabras. Aquella obra que haya reafirmado tu convicción de ser parte de esto. No necesariamente la obra, pero sí que sentiste. No, es cuando, es justamente, yo que soy una persona súper racional, cuando encuentro justamente palabras para explicar las cosas, me parece que es todo mentira. Es cuando no hay palabra, cuando algo te deja, te excede. A mí me pasó con una obra en la cual me tocaba desnudarme y Ajá. tener sexo, que llegó un momento donde esa libertad, ese cuadrado que te digo de la libertad, era, yo acá puedo hacer cualquier cosa, y hubo un momento donde me propusieron una obra donde me tenía que desnudar y coger con alguien y exponer mi cuerpo, y me puso en un lugar de cosquilla, de transgredir mis propios límites, de decir, esto nunca lo hice. Y,
Y eso sucedió hace algunos pocos años y me reactivó el deseo de actuar, que de repente era, ¿y qué más tiene el teatro para darme? De repente aparecen cosas donde decís, esto yo no lo había hecho y me siento como satisfecho con que haya aparecido algo que me genere, que me atraviese a mí como actor, Ajá. que me ponía a mí en una situación de, a ver este tobogán en el que me estoy por tirar hoy, que de repente hay obras que no te lo provocan. Y lo mismo como espectador, hay veces que el teatro se apodera de vos como espectador y estás como levantado con el culo en el borde de la silla y querés ver qué pasa ahí. Esta obra que digo Viejo Solo y Puto me generó una gran admiración por un actor que hacía de travesti. Ajá. Yo no sabía si era travesti o no era travesti, después me enteré que era un actor que hacía de travesti y me pareció fantástico su trabajo y era alguien que yo no conocía, que no es famoso. Y eso es lo que también tiene de bello, de que a veces se trasviste toda lo que es la actuación, la fama, y la gente quiere ir a ver a Francella al teatro, y Francella por ahí no hace algo tan conmovedor como hace este pibe en una obra que no lo conoce nadie. Y es ahí donde se vuelve muy potente el teatro. Bueno, muchas gracias, Marcos, De por nada. estar acá en Vino Teatro. Segunda emisión. Se acabó el vino. Se acabó el vino, así como así tiene que ser. Bueno, mi nombre es Lucas. Un salud cordial.